sientan abrumados por las noticias de la corrupción. Seguramente tengan una sensación de desconcierto incluso. Esto que hoy están viendo es el proceso de descomposición. Y es sobre todo perceptible por el olfato, por el hedor que desprende la putrefacción. 19 registros de la Guardia Civil, nuevas detenciones, vuelven nombres de compañías rescatadas como Plus Ultra, el gobierno sigue cosechando derrotas parlamentarias, los ministros salen en desbandada, hay tal hiperactividad de la UCO y un trasiego en los juzgados que no se da abasto, es difícil procesar tanta información. Vamos antes de nada con lo último, que es un informe de la Guardia Civil sobre los hidrocarburos. Miren, hoy se ha publicado el auto de apertura de juicio oral del caso de las mascarillas. Le piden 24 años de cárcel a José Luis Ábalos y va a enlazar la prisión preventiva con la pena que dicte la sentencia. Pero es que este es solo el caso de las mascarillas, que es, como dijo José Luis Ábalos en estos mismos micrófonos, el chocolate del loro. Ahora vamos a hablarles de otro caso, que es el de los hidrocarburos. Que esto parece aún más grave, porque estamos hablando de muchísimo más dinero. Hombre, al fin y al cabo es más caro el combustible que las mascarillas, ¿verdad? Imagínense que una organización criminal, por ejemplo, consigue una licencia para vender combustible. Pues eso es lo que ha ocurrido. A ver, como se prueba en sede judicial, todo lo que dice ese informe que ya ha sido remitido al juez Pedraz, Ábalos va a pasar más tiempo en la cárcel que Mandela. Va a batir el récord que ostenta Paul Geidel Jr. Estamos hablando de que la organización criminal de Víctor de Aldama había reservado 1 millón de euros para comprar su voluntad, según obra en este informe de la Guardia Civil. Un informe que es rico en detalles y también en motes, con esa jerga de lampa que utilizan los presuntos criminales que aparecen protagonizándolo. Se referían a José Luis Ábalos como el putero. Se referían al presidente del gobierno como el guapo. Y lo que cuentan es de una apariencia de gravedad que deja el caso de las mascarillas como efectivamente el chocolate del loro. Responsable de tribunales de Onda Cero, Eva Llamazares, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se les ha dado más de 1 kilo, se dicen entre ellos los miembros de la trama. La UCO desgrana en 182 páginas todos los elementos que demuestran cómo la trama de los hidrocarburos buscó la influencia de Ábalos y cómo lograron su mediación con los ministerios de Reyes Maroto y de Teresa Rivera. En el informe se acredita que la organización criminal destinó 1 millón de euros a comprar la voluntad de José Luis Ábalos Meco, permeando en estructuras de la administración con el propósito de obtener influencia y contraprestaciones ilícitas. La Guardia Civil da cuenta detallada de cómo el chalet de veraneo en Cádiz fue una contraprestación por las reuniones para la obtención de la licencia de operador de hidrocarburos para la empresa Villafuel, la empresa de Claudio Rivas. El mismo día en que se produce el segundo encuentro, Koldo le envía a Aldama el enlace de la casa elegida por Ábalos. Hijo puta, el putero, ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito, se dicen entre sí los agraciados. El entonces ministro disfrutó de la vivienda bajo la cobertura formal de un contrato de arrendamiento instrumentalizado cuyas cuotas no fueron satisfechas, concluye el informe. Luego llegaría el cese de Ábalos, que dejó de ser ministro de Transportes y renunció a la Secretaría de Organización del PSOE. Entonces Rivas tuvo que cambiar la estrategia y asumir que la tramitación se realizaría en el plano de la normalidad. Tras ello, la organización criminal mandó un burofax al exministro requiriéndole que abandonara el chalet de la alcaidesa. Koldo García, quien ejercía la influencia derivada de Ábalos en el resto de ministerios, llegó a ponerse tan pesado, tan persistente, según lo califica la UCO, que Rivas se queja a Aldama, que ya no intervenga ni moleste más. Es muy importante que el grandullón se quite de en medio en el ministerio. Palabras textuales. Hemos marcado un protocolo nuevo directamente para solucionar todas las dudas que ha creado el grandullón dentro del ministerio. Y capítulo aparte, Rafa merece esta conversación en la que Leonor González Pano le dice a un empleado lo que le ha dicho Víctor de Aldama. Se ha liado en el Consejo de Ministros, se ha enfrentado el putero al guapo y se ha levantado en mitad de la reunión y delante de todos lo ha mandado a tomar por culo. Y añade, por lo visto, la mitad del partido está con el putero y la otra mitad con el guapo. Pues ya ven,
el putero y el guapo. Esto lo contaba la hija de Carmen Pano. Carmen Pano es la que se autoinculpó de un delito cuando dijo en sede judicial, que había entregado dinero en efectivo, en metálico, creo que eran 90.000 euros, en la sede de Ferraz, a un cargo socialista. Si su hija conocía desde luego lo que se hablaba en el Consejo de Ministros, es que la relación era bastante estrecha. Por supuesto decían que Carmen Pano era una fantasiosa, que no la conocían de nada. Vemos que no. Vemos también que la relación con Víctor de Aldama era estrecha y duradera, en el tiempo. Y siguiendo el hilo de los hidrocarburos, llegaremos a Venezuela. Ya verán ustedes. Entre otras cosas porque a Víctor de Aldama le habían encomendado esa misión, esa delicadísima misión diplomática de extender los tentáculos de esta organización criminal a Venezuela. El caso de los hidrocarburos, sí, iba a tener razón José Luis Ábalos. Claro, sabía de lo que hablaba. El caso de las mascarillas es el chocolate del loro. Le piden 24 años de prisión. Veremos cómo evoluciona. ¿Cómo evoluciona esto? Que en realidad no acaba más que de empezar. La brújula. Con La Torre. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero, les vamos a hablar de tal cantidad de tramas cruzadas que es inevitable que se pierdan, porque está la podredumbre que se va acumulando, que hablamos de tramas distintas en juzgados distintos, en algunos casos con los mismos protagonistas, y lo normal es liarse. Por ejemplo, Leire Díez está siendo investigada por cohecho y tráfico de influencias en el juzgado número 9 de Madrid, por esa labor de cloaca que hacía al servicio presuntamente de Santos Cerdán, por ese intento de asesinato civil de gente como Antonio Balas, el jefe de la UCO. Bien, está siendo investigada por eso en el juzgado número 9 de Madrid, pero si ha dormido esta noche en el calabozo es por un procedimiento del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional. Es difícil saber por dónde empezar hoy porque está la acumulación de noticias, está la hedora putrefacción que no es fácil de explicar lo que está ocurriendo. Leire Díez ha dormido en el juzgado y ya veremos los cargos que se van a presentar contra ella y por qué está siendo investigada por un caso de adjudicaciones públicas. Pero lo importante es quién la acompañó a ese calabozo. Y es Vicente Fernández, el presidente de la SEPI. Y ahora les explicamos cuál es su importancia. Pero antes, quien hoy ha sido detenido en esa causa es el dueño de Servinavar, Anchón Alonso, el compadre de Santos Cerdán, el empresario que manejaba esta compañía, que construía sin ser constructora, que logró 86 millones en adjudicaciones, que en 2001 tenía tan solo 9 empleados, 3 indefinidos, pese a que ya había recibido millones de euros por obras de construcción adjudicadas a dedo. Esa compañía de la cual Santos Cerdán, según obra en un documento incautado por la Guardia Civil, tenía el 46% de las acciones. Corruptor y corrompido. Santos Cerdán es la empresa que fue premiando con sueldos a gente como la pareja de Ramón Alzorriz o el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández. La sensación es de que todo se desmorona. En primer lugar, ya se conoce la razón por la que fueron detenidos la fontanera Leire Díez y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández. La denuncia presentada contra ellos por anticorrupción en la Audiencia Nacional les atribuye los delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, malversación y tráfico de influencias. Es tras la detención de estos cuando se produce el despliegue de registros y la detención de Anchón Alonso. Uno de esos registros es en la sede de la empresa Forestalia, en Zaragoza. Se han practicado un total de 19 registros o requerimientos de información, entre ellos a empresas públicas de la importancia de la SEPI, Sepides, Enusa, la empresa del uranio, donde ha terminado siendo presidente el exgerente del Partido Socialista, Mariano Moreno, donde fue directora de comunicación o de relaciones institucionales Leire Díez, la fontanera. También ha habido registros en Barcasa, también en domicilios de Madrid, de Zaragoza, de Sevilla, de Navarra. Para entender la magnitud de la operación, conviene detenerse a explicar lo que significa que un expresidente de la SEPI haya dormido en el calabozo. Porque el fulgor mediático de la fontanera puede ser cegador e impedir apreciar lo importante. La fontanera Leire Díez es circunstancial. Lo importante es un expresidente de la SEPI. Mire, la SEPI es la entidad del Estado que posee y gestiona las participaciones que el Estado tiene en distintas empresas.
es un gestor de activos empresariales del Estado. Mucho dinero, algo descomunal, 10.000 millones en activos. Para que se hagan una idea, el presidente de la SEPI es el consejero delegado del Estado. Y hoy ha dormido en el calabozo. Claro, como depositas tanto poder en manos de alguien es porque tienes una gran confianza en él. Y por eso hoy se insiste en su vínculo con quien lo nombró, que es María Jesús Montero, que ya tenía confianza en Vicente Fernández desde que este era interventor general de la Junta de Andalucía. Hoy está contando El Mundo que Vicente Fernández ha acumulado un extenso patrimonio. Su paso por los cargos públicos, desde luego, le proporcionó una gran prosperidad, porque se compró 6 viviendas en Madrid, en Marbella y en Sevilla. 6 viviendas. Y luego 2 garajes y un trastero, porque algo le sobraba de dinero. Este es el patrimonio inmobiliario que ha acumulado durante su carrera en las instituciones públicas, según las notas registrales que ha podido consultar el Mundo. Ahora Vicente Fernández, el que estaba en los calabozos de la Guardia Civil, es este señor para María Jesús Montero. Este señor, O sea, María Jesús Montero es su valedora, la que le dio el puesto, la que quiso mantenerlo aun cuando estaba imputado por otro caso, el de Aznar-Collar. Pero ahora se refiere a él como este señor. Yo no tengo ningún contacto con este señor desde que salió. Él estuvo escasamente 1 año y pico en SEPI, hace más de 6 años que no está dentro del grupo de personas que habitualmente despacha, y por tanto no tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor. Lo he conocido por los medios de comunicación, porque no es la primera vez que ha salido su nombre. Salió ya a raíz de Servinavar, y entonces a raíz de eso yo conocí que parecía que estaba colaborando, trabajando con Servinavar, pero yo no he tenido ningún contacto ni de WhatsApp, ni de llamada, ni de reuniones, ni de nada, ni tenemos tampoco un entorno que compartamos. Es decir, que no tenemos amigos de amigos. Nada. Fíjense, a mí es que es inevitable que me recuerde a la reacción que tuvo José Luis Ábalos cuando se enteró de la detención de Koldo García. Es que es inevitable. Ese estupor, ¿no?, que mostraba José Luis Ábalos. Ay, Dios mío, estoy yo más sorprendido que ustedes todavía. Este señor, la gran valedora María Jesús Montero, pues que incluso, como les digo, se dejó jirones del pellejo para defenderlo cuando fue imputado en el caso de Aznar-Collar. No termina aquí la crónica de la podredumbre. Es que los viejos nombres del pasado también vuelven ahora para perturbar el sueño de los presentes. Esto es en una causa que entendemos que no tiene nada que ver. Y de hecho lo lleva otro cuerpo policial. Es la Policía Nacional la que hoy ha entrado en la aerolínea Plus Ultra. Les sonará. La de los venezolanos. Aquel rescate que fue tan sospechoso, que terminó en manos de la justicia y que fue archivado, seguramente para alivio de aquellos que estaban implicados. Bien, pues la operación de hoy ha tenido otro resultado. Han sido detenidos el presidente de la compañía, Julio Martínez, y el consejero delegado, que es Roberto Rosselli. La operación está investigando un posible delito de blanqueo de capitales. Y se han practicado registros en domicilios de algunos de los máximos responsables de la empresa, que fue rescatada por el gobierno de Pedro Sánchez por un importe superior a los 50 millones de euros y que ha sido señalada recientemente por algunos de los principales investigados del caso Koldo, que han empezado a cantar porque la perspectiva de pasarse décadas en la cárcel pues afloja las piernas y también la lengua. Plus Ultra. Hoy Emiliano García Paje ha encontrado un término bastante preciso para referirse al proceso en el que está sumido el gobierno. Habla de un gobierno en barrena. Y efectivamente, es que parece que ha entrado en barrena. El presidente de Castilla-La Mancha ha hablado en Por fin de Jaime Cantizano aquí en Onda Cero. No nos merecemos este escándalo tras escándalo, ¿no? En este escándalo en espiral que se está planteando y lamentablemente lo que estamos viendo, demasiados casos, demasiados. Hay una espiral muy preocupante. Sí, esto en términos aeronáuticos podría hablarse sí, de una nave, digamos, en barrena, ¿no? Sí, mira, ahora, en términos aeronáuticos, es que ahora que hablamos de Plus Ultra, yo creo que lo más conveniente, ¿no? Hablar de un avión que ha entrado, sí, en barrena. Ya saben que es muy difícil luego remontar el vuelo. De hecho, probablemente ese avión, que es el gobierno de Pedro Sánchez, termine estrellado, estrepitosamente. Y hay diputados en el PSOE que estaban reconociendo en los pasillos a los periodistas que probablemente estaban ante el último pleno de la legislatura, el de hoy, que además se ha cobrado una derrota otra vez dolorosa para el gobierno, porque además con la abstención de Podemos y de Compromís,
y además como también les falta el voto de Ábalos, pues ya son menos votos. Le han tumbado la senda de estabilidad otra vez a María Jesús Montero. Va a tener difícil aprobar los presupuestos. Así es imposible sacar un programa de gobierno. Hoy he estado en el Congreso de los Diputados, además en un acto que tenía un enorme interés y también bastante morbo, Felipe González. El morbo viene de que coincidía allí con José Luis Rodríguez Zapatero. Ustedes saben que las relaciones entre ambos no son precisamente buenas. Ni las políticas, ni suponemos que tampoco las personales, pero desde luego las políticas no lo son. Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero se unieron a un acto en la memoria de Alfredo Pérez Rubalcaba, querido por ambos. Y claro, tal y como describe Felipe González a Alfredo Pérez Rubalcaba, cuyos discursos iban a presentar en el Congreso, la verdad es que el contraste con el PSOE que está quedando, pues es bastante notable. Lo que define a Alfredo es que tenía autonomía personal significativa, significaba que era leal con los proyectos y con aquello en lo que creía, y esa lealtad se traducía en lealtad personal que no evitaba expresar su opinión cuando discrepaba con la persona que lo nombraba o de quien teóricamente dependía, porque no dependía más que de sí mismo, créeme. Por eso tenía autonomía personal y por eso pues, lo admiraba y lo quería. Un buen personaje, el que me demostró que la palabra dura más que las piedras. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre. Si eres de los de no hay dos sin tres, o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Proto.